estudio, yo que sí, estudio gestión deportiva, tutor a cargo de Jennifer Carolina Hortalora Coronado, la fecha de presentación es el 17 de noviembre de 2024. Bueno, les voy a compartir lo que es las diapositivas. Entonces, desde la presentación. Entonces, mi selección fue la identidad de género. Entonces, en la noticia local es atender a los jóvenes estudiantes que estén en proceso de transición de género, ordenó la Corte Constitucional. Un estudiante trans habría sido discriminado por parte del Colegio de Bogotá, aseguró el tribunal. La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo contundente en contra del Colegio Oxford, tras encontrarlo responsable de vulnerar los derechos fundamentales de un estudiante de 14 años en un proceso de transición de género y con condiciones neurodivergencia, TDAH y TOC. La estudiante Catalina enfrentó discriminación y falta de atención por parte de la institución y algunos compañeros, lo que culminó en un intento de suicidio debido al acoso y la ausencia de acompañamiento adecuado. El fallo exige al colegio implementar unos pasos o protocolo para prevenir y responder a la discriminación basada en identidad de género y orientación sexual. Contextos. El espacio, lugar en que se menciona en dos lugares, uno en la Corte Constitucional y el otro es el Colegio Oxford y las escuelas en general. Contexto sociodemográfico, qué tipo de grupo social es presentado en la noticia. En los barrios mencionados, el grupo que se presenta son escolares y centros educativos. También la Corte Constitucional hace notificado el problema y actuó de manera más pertinente. Actores, ¿quiénes son los sujetos que se mencionan en la noticia? Se nombran en primer lugar a la Corte Constitucional, luego al Colegio Oxford, también se nombra a la persona involucrada que se llama Catalina, 14 años de edad. Los compañeros son nombrados también por la poca ayuda recibida. Se nombran los familiares del adolescente y un abogado de la corporación FAUS, encargado del caso. Población afectada con la noticia. La situación que dio a conocer afecta a un colegio y a la población del mismo, como alumnos, padres de familia, docentes y directivos. Afecta a una sola persona, que en este caso es Catalina, la que es la directamente afectada. Causas, porque ocurren por la problemática de identidad y subjetividades que se está reportando en la noticia. Porque las consecuencias de no saber las leyes o formas de cómo actuar y hacer las cosas bien afectan a las personas, en este caso a la institución educativa. Porque le tienen ahora condiciones de cómo actuar y de qué hacer con personas que no se identifican como hombre o mujer. Impacto actual en el grupo social. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en la población objeto de análisis los hechos reportados en la noticia? Tiene varias consecuencias, como por ejemplo el cambio de leyes y formas de actuar de la institución, y con esto se puede recibir más jóvenes con estas condiciones de género. También la forma en que los alumnos se pueden informar para saber qué es esto de la identidad de género y enseñarles que todos los seres humanos son diferentes y no por esto hay que agredir con palabras o acciones malas. Hechos de violencia simbólica. La violencia no verbal de la discriminación que le hizo al colegio al no prestar atención y no dejarle entrar a las clases. También la parte que se puede tener por parte de los compañeros que lo discriminan por pensar diferente y sentir diferente a los demás. Hechos de violencia física. No hubo violencia física en esta noticia. Magnitud, alcance de la problemática presentada en la noticia e implicaciones. El alcance de la problemática presentada y escogida es mucho, ya que el problema se expuso hasta la Corte Constitucional y el colegio tuvo sanciones importantes y medidas que deben poner en práctica, como la educación de estos casos en otros contextos de la vida y de las otras instituciones. Estereotipos de identidad y subjetividad. Promueve una narrativa de inclusión, respeto a la diversidad y protección de los derechos fundamentales en entornos educativos. Es enfático en la necesidad de garantizar un ambiente seguro y comprensivo para estudiantes que enfrentan procesos de transición de género y condiciones de neurodivergencia. La narrativa también destaca la importancia de que las instituciones educativas asuman una responsabilidad activa
En la implementación de protocolos y medidas para prevenir la discriminación y apoyar la salud mental y el bienestar integral de los estudiantes. Brechas y necesidades. Los aspectos de la parte institucional es más apoyo para las personas, que son muchas. En estos casos de acoso para que ellos también tengan sus derechos y sean personas de la sociedad segura. En lo personal se deben cambiar muchas cosas, pero una principal es la capacitación de estos temas a docentes y luego estudiantes de forma informativa y comprensiva en la parte cultural y de la sociedad se debe adecuar y se debe educar a la sociedad. Noticia nacional. Gobierno lista decreto que permite a menores de edad cambiar de género en las tarjetas de identidad. Hay 4 opciones. El Gobierno Nacional de Colombia ha generado controversia por un borrador de derecho del Ministerio de Justicia que permitiría a menores de edad de 7 a 17 años solicitar la modificación del sexo de sus documentos de identidad sin la autorización de sus padres o representantes legales. Esta propuesta incluye opciones de género como masculino, femenino, no binario y trans o travesti, y permitiría a los notarios procesar estas solicitudes y notificar a la Defensoría de la Familia. Contexto espacio-temporal, Congreso de la República de Colombia, contexto sociodemográfico. Grupo social son los adolescentes, niños y niñas, también la Corte Constitucional. Actores, los sujetos son las personas que conforman Carta Constitucional, son funcionarios, también están los padres de familia, hijos, hijas y adolescentes del país. Población afectada por la noticia. La situación o noticias pues afecta a muchas personas, desde niños y adolescentes, hasta padres de familia, ya que pueden haber muchas opiniones encontradas y no se tendrá esa parte de comprensión en todas las personas. Causas, ¿por qué ocurre la problemática de identidades y subjetividades que se está reportando en la noticia? La problemática ocurre porque el país no está preparado para comprender que hay diversidad de pensamientos en todos y cada uno de los seres humanos. También el problema es la falta de educación para estos casos. ¿Cómo enfrentarlos y tomar la mejor decisión? Por último, comprender a las personas es importante, escuchar y atender. Impacto actual en el grupo social. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen en la población objeto de análisis los hechos reportados en la noticia? Las consecuencias son variables, porque las discusiones pueden estar polarizadas o con varios puntos de vista, y esto conlleva que haya violencia por discusiones, verbal o violencia física porque no les gustó como las otras personas piensan. Hechos de violencia simbólica. La violencia verbal, ya que se puede discutir de muchas maneras, pacíficamente o airadamente, con algo de gritos y demás palabras soeces. Hechos de violencia física. No habría violencia física, pero esto depende hasta dónde se lleva una discusión o las diferencias entre los involucrados. Magnitud. Alcance de la problemática presentada en la noticia e implicaciones. El alcance de la noticia es a nivel nacional, ya que esta problemática es importante saberla y apropiar las cosas buenas que vayamos a hacer con las personas. También aprender de los errores que antes se hicieron o en el momento se cometieron para no reiterar o caer en esos mismos errores. Estereotipos de identidad y subjetividad. La noticia promueve una narrativa centrada en la protección de los derechos de las personas trans y de género diverso, subrayando la importancia de reconocer y facilitar la identidad de género, incluso en menores de edad. Resalta la iniciativa gubernamental como un paso hacia la inclusión y la reducción de barreras legales y sociales para aquellos que buscan el reconocimiento de su identidad. En línea con los estándares internacionales de derechos humanos, también se presenta una narrativa de debate y controversia al incluir las opiniones de críticos que argumentan sobre la competencia del gobierno y las implicaciones constitucionales de la medida. Brechas y necesidades. La brecha se hace más grande cuando desde las partes de la institución, en este caso en las cortes, no son empáticas y consecuentes de lo que la inclusión de género es una realidad y que hay que seguir trabajando para que todos conozcan cómo funciona y cómo se puede actuar en diferentes momentos. Conclusiones. ¿Cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades? La problemática que escogí fue la identidad de género. El papel de la violencia simbólica, la identidad de género. La violencia simbólica contribuye a la formación de subjetividades que están condicionadas por la aceptación o rechazo social. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación, instituciones educativas
o marcos legales refuerzan imágenes estereotipadas y limitantes de lo que significa ser hombre o mujer. Se establecen barreras que afectan cómo las personas pueden expresar y experimentar su identidad de género de forma auténtica. Esta violencia puede manifestarse en la imposición de nombres legales, códigos de vestimenta, accesos limitado a espacios o la negación de la identidad de género en documentos oficiales, perpetuando la exclusión y el estigma. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de las identidades y subjetividades? Los medios de comunicación masiva desempeñan un papel fundamental en la promoción y configuración de identidades y subjetividades al actuar como agentes que transmiten y refuerzan narrativas, valores y normas culturales. Según Hall, la representación es el proceso por el cual el significado se produce y se intercambia entre los miembros de una cultura. Hall, 1997. Los medios, entonces, participan activamente en la producción de identidades al seleccionar y difundir ciertos discursos que refuerzan estereotipos o normalizan comportamientos. Pierre Bourdieu, en su análisis de la violencia simbólica, argumenta que los medios de comunicación actúan como mecanismos de dominación cultural, que imponen ciertas percepciones y valores como legítimos. En la distinción, 1984, Bourdieu explica cómo los medios contribuyen a la reproducción de estructuras sociales al legitimizar ciertos gustos, compartimientos y formas de ser, configurando así la subjetividad de los individuos. ¿Por qué la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de las identidades y subjetividades propias de los o las demás y justifica relaciones de poder asimétricas y desiguales? La violencia simbólica es un concepto desarrollado por Pierre Bourdieu. Se refiere a la imposición sutil y casi imperceptible de sistemas de significados que refuerzan la dominación y la legitimación de las jerarquías sociales. Esta violencia o formas de violencia actúa a través de mecanismos culturales, discursos y representaciones que influyen en la manera en que los individuos perciben tanto sus propias identidades como las de los demás. Agradecimientos. Gracias por ver el video, espero la información haya sido de su agrado y entendimiento. Gracias tutora por el espacio de hacer un video explicativo de lo que se realizó anteriormente. Un saludo a todos.